Se nos da el siguiente problema en donde se nos muestra una circunferencia de, como podemos observar, de radio 3 y se nos pide calcular área de la región sombreada. Para ello vamos a utilizar la siguiente función con la doble integral, pero para poder reducir esto vamos a utilizar el cambio a polar. Para hacer el cambio a polar debemos de recordar que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Ahora, para saber el área que vamos a evaluar en las integrales, vamos a ver que podemos observar que R recorre desde 0 hasta 3 y teta, que es el ángulo, va a recorrer desde 0 hasta 3 pi medios. Ahora que ya tenemos los valores sobre los que vamos a evaluar las integrales y la sustitución de tanto de x como de y en coordenadas polares, ahora vamos a proceder a sustituir. Sustituyendo nuestros valores nos quedaría de la siguiente manera. La segunda integral que vamos a evaluar, y que es la del ángulo, iría de 0 a 3 pi medios. Y la primera integral que vamos a evaluar, que es la del radio, iría de 0 a 4, que era el radio que tenía. X la vamos a sustituir por r cuadrada coseno cuadrado de teta, que es su forma polar, más y en su forma polar, que es r cuadrada seno cuadrado de teta, por el jacobiano. Y como la primera integral que vamos a evaluar es del radio, quedaría dr y la segunda sería del ángulo. Entonces pondríamos d de teta. Como podemos observar en esta parte de la suma, podemos realizar una factorización y podríamos hacer lo siguiente: poner igual la integral evaluada de 0 a 3 pi medios, la integral evaluada de 0 a 4 del radio al cuadrado, multiplicando al coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta por el jacobiano ddr de teta. Recordemos que coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, esto desaparecería y únicamente nos quedaría r multiplicando al jacobiano, y eso nos daría r cúbica ddr de teta. Ahora, evaluando con respecto a ddr, nos quedaría como la integral evaluada de 0 a 3 pi medios de r cuarta entre 4 de teta. Pero esto lo vamos a evaluar de 0 a 4 y nos quedaría como la integral de 0 evaluada de 0 a 3 pi medios de, no tiene caso evaluar en 0 porque 0 a la cuarta nos daría 0 y todo, y si dividimos 0 entre algo nos va a dar 0, entonces únicamente vamos a evaluar en 4, lo cual nos quedaría como 256 sobre 4 del ángulo. Esta fracción se puede reducir un poco más y nos quedaría como 64. Ahora vamos a integrar con respecto al ángulo y esto nos quedaría como igual a 64 ángulo evaluado de 0 a 3 pi medios. Si evaluamos nos quedaría como al evaluar en 0, obviamente esto nos va a dar 0, no tiene caso que lo realicemos, por lo tanto nos vamos a brincar a evaluar en 3 pi medios y nos quedaría como 64 pi medios o 32 pi. Y recordemos que como estamos evaluando un área, sus unidades serían cuadradas. Este sería el resultado o la solución a este problema. Tenemos un problema con la siguiente función 2xyz que nos pide hallar el volumen B de una figura que está evaluada con las siguientes características. Como podemos darnos cuenta, la primera integral pertenece a dz, por lo tanto vamos a ubicar los valores de z
en la primera integral, que sería evaluada de 0 a xy. La segunda integral corresponde a y iría con valores de 0 a 2x. Y finalmente integraríamos con respecto de x y nos dice que toma valores de 0 a 3. Continuando con la integral, podemos obtener lo siguiente: la integral evaluada de 0 a 3, la integral evaluada de 0 a 2x. Vamos a integrar ahora primero con respecto de z y nos quedaría lo siguiente: la integral de z sería z al cuadrado sobre 2 y como tenemos un 2 aquí, se nos cancelaría el 2 de la división, por lo tanto nos quedaría únicamente x, y, z al cuadrado evaluada de 0 a xy, porque ya integramos con respecto de z, y que nos quedaría d de y, d de x. Lo único que restaría sería evaluar, y como acabamos de integrar con respecto de z, en donde aparezca z vamos a meter los valores de x y y. No tiene caso evaluar con 0 porque todo nos va a dar 0 al ser una multiplicación. Esto nos quedaría como igual a la integral de 0 a 3 integral de 0 a 2x de xy, como z va a ser sustituido por xy, y esto sería al xy al cuadrado d de x d de y, perdón, al revés, d de y d de x. Esto simplificado nos quedaría como la integral de 0 a 3, la integral de 0 a 2x de x cúbica y cúbica d de y d de x. Como el problema nos lo dice, la siguiente integral sería la de d de y, por lo tanto nos quedaría como la integral de 0 a 3 de, como estamos integrando con respecto a y, la x se convierte en una constante y al integrar se va a permanecer. Entonces la integral de y es y cuarta, entre 4, evaluada de 0 a 2x. Como ya integramos con respecto a dy, nos quedaría d de x. Ahora lo que vamos a hacer va a ser evaluar. Como había dicho hace rato, no tiene caso evaluar en 0 porque 0 dividido entre algo va a dar 0. Por lo tanto únicamente lo vamos a evaluar en 2x. Y esto nos quedaría como la integral de 0 a 3 de x cúbica 2x a la cuarta sobre 4. Y esto d de x. Esto simplificado nos quedaría como la integral de 0 a 3 de 4x a la 7 d de x. Continuando con la integral, la última que nos quedaría por resolver sería con respecto a dx, y esto nos quedaría como la integral de x a la 7 sería x a la 8, ponemos 4 x a la 8 sobre 8, y la vamos a evaluar de 0 a 3. Nuevamente tenemos el caso del 0, por lo tanto como no tiene caso de evaluar en 0, nos vamos a brincar a evaluar en 3, y esto nos quedaría como 4 por 3 a la 8 sobre 8, y esto nos daría 6561 sobre 2 unidades cúbicas, porque es un volumen el que estamos calculando, y esta sería la solución a la triple integral. Se nos da el siguiente problema en donde, como podemos observar, se nos brinda una figura cilíndrica, y el problema nos dice que debemos de hallar el volumen, que está resaltado en color rojo, que prácticamente sería medio cilindro. Para ello debemos de pasar la triple integral de su forma cartesiana a la forma cilíndrica. Para ello debemos de recordar que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Ahora, para saber entre qué términos vamos a evaluar las integrales, debemos de analizar la figura. Podemos notar que tiene de radio 2, entonces r va a ir de 0, que es su centro, hasta valores máximos, a un valor máximo de 2. El ángulo que va a recorrer, como el problema dice que analicemos la figura o el área sombreada,
tendríamos que iría de 0 hasta pi. Y la altura, que sería z, iría de 0 a 4. Una vez que obtuvimos nuestros datos, los vamos a reemplazar en la triple integral. Como habíamos dicho, x va a tomar el valor de r coseno de teta y y va a tomar el valor de r seno de teta. ¿Con quién vamos a integrar primero? Bueno, pues primero vamos a integrar con respecto. Olvidaba mencionar que todo esto lo debemos de multiplicar por el jacobiano. Y ahora sí, vamos a empezar a integrar principalmente con respecto de r. Y los valores de r van desde 0 hasta un valor máximo de 2. Después integramos con respecto de teta. Y teta va a recorrer desde 0 hasta pi. Finalmente vamos a integrar con respecto de z, que sería la altura. Y la altura iría desde 0 hasta 4. Primero podemos notar que dentro de la integral podemos simplificar algunas cosas, como por ejemplo la r. Entonces ponemos la integral de 0 a 4, la integral de 0 a pi y la integral de 0 a 2, r por r, r cuadrada, coseno de teta, más r por r, r cuadrada, seno de teta, d de r, d de teta, d de z finalmente. Ahora sí podemos empezar a integrar. Primero vamos a empezar a integrar con respecto de r, entonces ponemos que esto es igual a la integral evaluada de 0 a 4, la integral evaluada de 0 a pi de la coseno es una constante y r, la que se va a integrar es a r, entonces tenemos que r cúbica coseno de teta sobre 3 más r cúbica seno de teta sobre 3 evaluada de 0 a 2. Como ya integramos con respecto de r, vamos a integrar ahora seguimos con d de teta, d de z. Evaluando los valores que ya teníamos anteriormente, nos queda como la integral evaluada de 0 a 4, integral evaluada de 0 a pi de r al cubo nos da 8 coseno de teta sobre 3 más 8 seno de teta sobre 3, d de teta nos queda como d de teta, d de z, perdón. Si nos damos cuenta, aquí podemos sacar el 8 tercios como una constante y ya únicamente integrar el coseno y el seno, y nos quedaría igual a 8 tercios de la integral de 0 a 4, integral de 0 a pi de coseno de teta más el seno de teta, d de teta, d de z. Continuando con la integral de teta, nos quedaría igual a 8 tercios de la integral de 0 a 4 de la integral del coseno sería el seno de teta, la integral del seno sería el menos coseno de teta de dz, y esto lo vamos a evaluar de 0 a pi. Sustituyendo nuestros valores de la integral, nos quedaría como 8 tercios de la integral de 0 a 4 de seno de pi menos coseno de pi. Todo esto menos el seno de 0 menos coseno de 0 y d de z. Ahora, resolviendo estas operaciones, podemos obtener que nos quedaría de la siguiente manera: 8 tercios de la integral de 0 a 4, el seno de pi es 0 y el menos coseno de pi es 1, por lo tanto nos quedaría 1, y el seno de 0 es 0 y el menos coseno de 0 es menos 1. Por el menos 1 de la ecuación nos quedaría más 1, por lo tanto tendríamos un 2 en esta parte y integraríamos finalmente con respecto de z. Llevando a cabo la integración nos quedaría únicamente como 16z tercios evaluado de 0 a 4, y si evaluamos únicamente en 4 porque el 0 nos va a mandar esto a 0, por lo tanto nos quedaría como 16 por 4 entre 3, y eso nos daría como resultado final 64 tercios unidades cúbicas, porque estamos analizando un volumen, y ese sería el problema de la triple integral
en su forma cartesiana, reescrita en su forma cilíndrica.